Estimadas y estimados, muy buenos días, buenas tardes también en otros países, ¿no es cierto? Bienvenidos a nuestro seminario de filosofía para niños. Esperamos que sea una agradable instancia académica y un momento de un diálogo enriquecedor. En primer lugar, queremos agradecer en nombre de la Facultad de Estudios Teológicos y Filosofía de la Universidad Católica de la Santísima Concepción a nuestros expositores por aceptar nuestra invitación. Para dar inicio a este seminario, nos dará unas palabras nuestro decano, el doctor Patricio Merino Beas. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos. Gracias por haber aceptado la invitación que hace la Facultad de Estudios Teológicos y Filosofía de la Universidad Católica de la Santísima Concepción en Concepción, Chile, a este seminario de filosofía para niños. No veo a ningún niño, pero bueno, gracias a los ponentes, el profesor Jordi, la profesora Josefa, el profesor Manuel. Para nosotros, como facultad y especialmente para el Departamento de Filosofía, es una alegría poder ofrecer estos espacios que muestran que estamos muy comprometidos no solamente con la investigación de la filosofía, sino también con la formación filosófica y la promoción de la misma. Estamos convencidos desde nuestra identidad que la filosofía es tremendamente importante para la humanidad y en estos tiempos, al menos para mí, con mayor evidencia. ¿Qué mejor si podemos comenzar a promover esa reflexión, esa sabiduría a partir de los niños? Así que agradeciendo a todos ustedes su presencia y agradeciendo a los expositores y a quienes lo organizaron, pues le deseo un hermoso seminario y las puertas virtuales y presenciales de nuestra facultad están siempre abiertas para todos. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias y agradecemos de este modo las palabras del decano y en este momento damos espacio a los expositores de nuestro seminario. El modo será que cada expositor nos presentará su tema y una vez que los tres culminen, daremos un breve espacio para algunas preguntas que pueden dejar en el chat de esta reunión de Zoom. Iniciamos con el profesor Jordi Nomen. El profesor Jordi Nomen es profesor de Filosofía y Ciencias Sociales de la Escuela de Sadaco de Barcelona, reconocido como uno de los centros educativos más innovadores del mundo. Es licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona y tiene un posgrado de Ciudadanía Activa en la misma universidad y un máster en Filosofía por la Universidad de Gerona. Ha sido galardonado con los premios Edu 21 y Arnau de Vilanova por su labor pedagógica. Es autor de El Niño Filósofo en el año 2018 y El Niño Filósofo y el Arte en el año 2019, obras que lo han consolidado como un referente en el campo de la filosofía para niños. Adelante, profesor. Voy a compartir su presentación. Muy bien, pues buenas tardes o buenos días para los que nos están escuchando. La verdad es que la presentación que ven ustedes es larguísima, ¿no? No nos va a dar tiempo a poder explicarla toda, pero yo creo que la primera parte será suficiente. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, me gustaría empezar con, Francisco, si quieres pasar, con esta frase de Paulo Freire que dice que la educación no cambia el mundo, cambia las personas que cambiarán el mundo. Yo creo que es una frase ciertamente interesante para tener en cuenta, ¿no? Por eso debemos empezar por la educación en la infancia. Si quieres pasar. La mirada filosófica es para mí una mirada que se ocupa de los contextos. Es decir, que no se centra solo en lo textual, sino también en lo contextual, ¿no? En los que la mirada tiene lugar. La mirada filosófica es una reflexión de interioridad respecto a los grandes valores, la verdad, la belleza, la bondad. Pero también es una reflexión de exterioridad al abrirse al mundo en un diálogo que pretende acercarnos a la complejidad de lo humano. La mirada es también la consolidación de un compromiso ciudadano con la democracia, que siempre es mejorable, y la mirada es, en definitiva, esa unión entre emoción, pensamiento y acción. Es un poco la definición
de lo que para mí es ese saber al que llamamos filosofía, ¿no? Y cómo ese saber nos encamina en esta mirada filosófica. Si nos centramos, adelante, siguiente, si nos centramos en la siguiente diapositiva, de hecho, hay tres grandes preguntas que quisiera hacerme con todos ustedes. La primera es si filosofar en la infancia es un derecho. La segunda, si el diálogo filosófico puede ser un antídoto contra la intolerancia. Y la última, si el pensamiento crítico junto al pensamiento creativo y el pensamiento cuidadoso pueden transformar el mundo. Siguiente. Si empezamos por el principio, diríamos que es mucho más importante enseñar a pescar que darle un pescado a un hombre hambriento, como decía Lao-Tse, ¿no? Esto es lo que ocurre cuando planteamos el tema, siguiente por favor, de la filosofía para niños. Los niños y las niñas tienen admiración y curiosidad de serie, por lo tanto, eso los hace aptos para filosofar. Para filosofar lo que hay que tener por encima de todo es admiración y curiosidad. Y los niños y niñas tienen esa admiración y esa curiosidad, por lo tanto, ya pueden de alguna manera filosofar. Fíjense que aquí, en el colegio en el que estoy trabajando, empiezan a filosofar a los 3 años y acaban a los 16 de forma transversal, en todas las clases, de todas las edades. Pero ¿qué ocurre? Que los adultos, puedes pasar Francisco, tenemos un poco esta reacción cuando nos dicen que los niños pueden filosofar. Por mi experiencia, siguiente por favor, sí que es verdad que este pensamiento de calidad es tridimensional, es decir, tiene 3 dimensiones, la dimensión crítica, la dimensión creativa y la dimensión cuidadosa. La dimensión crítica es la que nos permite pensar por nosotros mismos, buscar la verdad, superar el dogmatismo, las falacias, los estereotipos, evitar los engaños y las manipulaciones. En definitiva, aprender a pensar por nosotros mismos. La dimensión creativa pretende ofrecer alternativas a los problemas, esos problemas que cada vez son más graves y que por lo tanto van a necesitar de alternativas viables para poder afrontarlos. Y luego tenemos el pensamiento cuidadoso o ético, que es el que sirve justamente esta dimensión para asegurar la convivencia y la ciudadanía. Por tanto, diríamos que un pensamiento complejo en la escuela debería educar, en la universidad, debería educar esas 3 dimensiones. La dimensión crítica, la dimensión creativa y la dimensión ética o cuidadosa. Siguiente, por favor. Aquí vamos a ver, a lo largo de mi experiencia como profesor de filosofía, podríamos decir que he marcado a continuación para qué nos puede servir la filosofía para niños, ¿no? En primer lugar, para construir ciudadanía. Siguiente. En segundo lugar, para estimular una participación activa, realmente responsable y activa. Siguiente. Para cultivar la razonabilidad de nuestras opiniones y nuestros argumentos. Siguiente. Para practicar la negociación, ¿vale? Porque en las clases de filosofía hay negociación. Para darse tiempo para deliberar y para pensar y reflexionar sobre nuestras propias ideas. Para celebrar la diversidad de opiniones y de ideas en el mundo y entenderlo como una riqueza, para aprovechar el conflicto como una forma de aprendizaje, para promover la empatía y la compasión, ponerse en lugar de alguien sobre todo si éste es sufriente. Siguiente. Para reconocer nuestras propias creencias, para conocernos a nosotros mismos, para visitar esa interioridad de la que hablábamos. Siguiente. Para construir el respeto, que es aceptar la forma de ser y de pensar de los demás, para impulsar la creatividad, siguiente, para intentar el consenso. Ahí tenemos 12 funciones que en mi experiencia se dan en una clase de filosofía para niños, ¿no? Objetivos que podemos conseguir. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues a través del diálogo filosófico, ¿no? Ese diálogo que, como dice esta frase, no hace comunicados, sino que por la misma relación de simpatía entre las personas que dialogan, lo que hace es comunicar, no comunicados, como nos dice Paulo Freire. Siguiente. El diálogo filosófico, en un mundo líquido, como decía Bauman, es realmente un reto, ¿no? a plantear. Es un mundo en el que no hay seguridades, en el que todo es incertidumbre y en el que, por lo tanto, tenemos que compartir nuestras opiniones para aprender de los demás, para aprender con los demás.
Siguiente. Es un mundo enfermo que tiene problemas como los que vemos aquí. Demasiada prisa, demasiada desatención y mal uso de la tecnología, mercantilización del ser humano, desafección política, individualismo feroz, tiranía de las tendencias, estrés por el estatus, obligación de ser felices, falta de certidumbre y sociedad de desinformación. Todo esto son grandes problemas que precisarán de soluciones muy dialogadas y de soluciones que pasen por ese pensamiento crítico, creativo y cuidadoso. Siguiente. Por lo tanto, ¿cómo podemos favorecer una ciudadanía más tolerante? Siguiente. En el año 1974, el gobierno británico encargó a John Major, el primer ministro del país, que llevara a cabo un informe para el que se entrevistó a 2.000 personas, cargos públicos, y se interrogó a más de 100 testigos. Este informe se llamó Informe Nolan porque lo hizo un juez que llevaba este apellido. De ese informe se saca la conclusión que están ustedes contemplando, ¿no? Una democracia, para tener calidad, debe tener unos servidores públicos de calidad. Y unos servidores públicos de calidad son, como dice aquí, desinteresados, íntegros, objetivos, responsables, transparentes, honestos y líderes y ejemplares. Estamos lejos de todo este, diríamos, planteamiento, ¿no? Por lo tanto, quiere decir que las democracias en las que vivimos son bastante mejorables. Siguiente. Entonces, hay una serie de dragones, que yo llamo del engaño, ¿no? Cuestiones que impiden llevar a cabo esta educación que estamos promoviendo. En primer lugar, la inercia que impone la propia pasividad, ¿no? La fortaleza de los medios de comunicación para manipularnos, la falta de esfuerzo, la pereza intelectual, la dejadez en profundizar, una educación que esté basada en memorizar y no en pensar por uno mismo, y el fuerte papel social que ejercen los prejuicios y estereotipos. Siguiente. ¿Qué es el diálogo filosófico? Aquí ven ustedes dos pequeños poemas de Machado. El primero dice, para dialogar, preguntad primero, después escuchad. Lo importante es escuchar. Y otro pequeño cantar de Machado que dice, tu verdad, no, la verdad, y ven conmigo a buscarla, la tuya, guárdatela. Siguiente. Un diálogo filosófico es aquel que crea y utiliza criterios. Un diálogo filosófico plantea más preguntas que respuestas. Un diálogo filosófico plantea cuestiones metacognitivas. ¿En qué otras ocasiones lo puedo usar? ¿Para qué me ha servido aquello? ¿Cómo lo he aprendido? ¿Qué es lo que he aprendido? Asimismo, el diálogo filosófico busca la verdad y, por lo tanto, acepta con imparcialidad las posiciones mientras éstas tengan un sólido fundamento. Un diálogo filosófico busca la comprensión del otro. Un diálogo filosófico finalmente cultiva esa racionalidad, esa sensibilidad y ese cuidado del otro que son necesarios para hacer posible la democracia a la que nos referíamos. Siguiente. Por lo tanto, educar en el diálogo es compartir la riqueza que produce el error cuando se percibe como una aventura para aprendizaje. Es también aprender a apartarse para dejar vacío el espacio de la pluralidad. Esto los griegos lo sabían muy bien y por tanto planteaban en el centro de sus ciudades el ágora, ¿no? Que no era un espacio donde había un templo o donde había un palacio, sino un espacio vacío donde de alguna manera uno podía entrar, ejercer su derecho a la participación ciudadana y luego volver a salir para facilitar que otro entrara. Por lo tanto, ese espacio, esa definición bella de lo que es la democracia, debe estar vacío. Y defender la libertad del otro junto a la propia. Eso es educar en el diálogo. Es también analizar los prejuicios y los estereotipos que se suelen deshacer cuando se analizan con profundidad cómo se deshacen los azucarillos en el agua. Y es saber también ver en el otro qué parte de razón tiene su posición. Del mismo modo, es también escapar al peso de la tradición, ¿no? Aquello que siempre se hizo así. El psicólogo Maslow hizo famoso una frase que decía, cuando la única herramienta que tienes es un martillo, todo problema se empieza a parecer a un clavo. Entonces es necesario buscar herramientas diversas para no condicionar que veas siempre los problemas del mismo modo.
y esto el diálogo lo favorece. ¿Cómo debe ser la práctica? Bueno, la practicamos en círculo, se aporta lo que se piensa, hay reflexiones en pequeño grupo, se pide a los alumnos que ordenen el diálogo, que tomen la iniciativa también en ordenar el diálogo. Por otro lado, puede pasar, Francisco, se puede pedir a los niños y niñas que formulen un titular. Es muy bueno utilizar el tema de los titulares porque es una función complejísima la síntesis. Entonces, pedirles que pongan un titular a la clase es un muy buen ejercicio para el diálogo. Debemos hacer ejercicios de traducción a diferentes lenguajes, el lenguaje musical, el lenguaje plástico, ¿no? Pedirles, por ejemplo, que dibujen la democracia, pedirles, por ejemplo, que compongan una música que nos lleve a pensar pues, en la amistad, por decir algo. Enseñarles a practicar la escucha atenta, ¿no? Y esa escucha atenta pasa por practicar mucho esto que tenemos aquí, ¿no? Pedirles que reformulen lo que ha dicho otro compañero, dar prácticas de silencio breves, ofrecerles un rol en el diálogo. Tú vas a advertirnos de cuando hoy nos separamos del tema, o tú nos vas a advertir cuando hemos agotado el tiempo para poder hablar, o cuando, pues, por ejemplo, estamos incumpliendo una de las normas que nos hemos dado. Por todo ello, yo creo que el diálogo filosófico es un gran antídoto contra la intolerancia y, por lo tanto, a favor de la democracia. Siguiente. El pensamiento crítico. Aquí vemos una piedra y vemos la frase de Montessori, ¿no? Cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo para el desarrollo. Siguiente. ¿Qué caracteriza el pensamiento crítico? Desde luego no lo que está haciendo esta maestra, ¿no? Eso no caracteriza el pensamiento crítico. Vamos a ver qué lo caracteriza. Lo que caracteriza el pensamiento crítico es que exige coraje y que va a contracorriente, como los salmones en el río. El pensamiento crítico exige y aporta libertad, como la que tiene un águila. A su vez, confianza en la razón, en que la razón puede permitir acercarnos a la verdad. También es inconformista y, por tanto, no da nada por hecho, sino que trabaja por reconocer el error y la debilidad. El pensamiento crítico reconoce los matices y las excepciones, los contextos que hablábamos antes. Anima a esas otras dos dimensiones que son el pensamiento creativo y el pensamiento cuidadoso. Y es un gran arquitecto de carácter, porque cuando una persona practica el pensamiento crítico, esa persona se vuelve prudente, ecuánime, tiene en cuenta todos los contextos, los medios, las intenciones, y por lo tanto eso esculpe el carácter de las personas. En definitiva, permite afrontar mejor el sufrimiento. Hay un filósofo francés que se llama Georges Duby Huberman que dice que justamente el pensamiento nos permite distanciarnos de la realidad, mientras que las emociones nos permiten aproximarnos a la realidad. Y ese juego de distancia y proximidad es lo que compone la vida humana. El pensamiento crítico no es en negativo, no quiere decir que pensemos igual, que cambiemos la personalidad, no es simplemente un método, no elimina las emociones, sino que las acompaña, no tiene un uso solo científico y no siempre presenta los argumentos más convincentes, en el sentido de que muchas veces lo que nos convence es el prejuicio, cuando en realidad el sentido crítico debería ser lo que nos convenciera. Y vamos a ver cómo lo podemos practicar, muy rápidamente porque tenemos ya muy poco tiempo. En primer lugar, es muy necesario practicar, ¿sí? Siguiente. Las buenas preguntas. Buenas preguntas, que son aquellas preguntas que expanden el conocimiento y que no se encuentran en Google, ¿no? Yo busco en Google cuáles son los países más pobres del mundo y esa búsqueda da un resultado inmediato. En cambio, ¿cómo podríamos evitar la pobreza en el mundo? Eso ya no es un resultado inmediato, es una buena pregunta. También lo podemos trabajar, siguiente, utilizando diversos métodos de pensamiento, deductivo, inductivo, también pensamiento analógico, que es algo que utilizamos muy poco en las clases y en cambio es muy reflexivo. Por ejemplo, pues decir que la jirafa es el animal que tiene las ideas más elevadas. Siguiente. Podemos trabajar el pensamiento crítico trabajando las habilidades de pensamiento, que en la teoría, la taxonomía Lippmann-Sharp, se dividen en estos 4 tipos. Y por lo tanto, pues aquí pongo un ejemplo, ¿no? Del tipo indagación, pues formular hipótesis. Del tipo conceptualización, establecer semejanzas y diferencias. Del tipo racionamiento, relacionar causas y efectos.
del tipo traducción, narrar una historia. Estas son habilidades de pensamiento que nos permiten trabajar el pensamiento crítico. También creando una fuerte comunidad de aprendizaje, una comunidad que debe basarse en los vínculos, en reforzar el error como aprendizaje, en tener en cuenta las aportaciones para analizarlas, en definitiva, elaborando ese proyecto común que significa investigar juntos. Siguiente. También generando un diálogo socrático que ya más o menos hemos comentado antes, sus características. Siguiente. Estimulando un papel nuevo del docente, que no es que enseña a pensar, sino que crea, pone las condiciones que le permiten a otro pensar por sí mismo. Siguiente. Fomentando la comprensión de los diversos elementos que están presentes en el pensamiento. Ahí los tienen todos los elementos que hay en el pensamiento: punto de vista, propósito, pregunta en cuestión, información. Pues analizar detenidamente un pensamiento desde esos indicadores, eso permite fortalecer el pensamiento crítico. Siguiente. Evaluar por sí mismos, aprender a evaluar por sí mismos. Siguiente. Utilizando métodos próximos a ellos, los juegos, los cuentos, el arte son medios, son recursos sensacionales para poder promover esa reflexión filosófica. Siguiente. Y esto es un ejemplo que no nos da tiempo, pero que si ustedes quieren, como lo voy a dejar a disposición, lo podrán mirar tranquilamente. Podríamos hacer una práctica con este cuento. Siguiente. Aquí ven un juego, también lo vamos a saltar porque no tenemos tiempo. Siguiente. Una obra de arte que podría ser muy interesante pues, que analizáramos conjuntamente para darnos cuenta de que el arte puede ser. Y finalmente, para acabar, vamos a ver como un ejemplo de evaluación, ¿no? Pues podríamos evaluar, aunque hemos ido rapidísimos, la profundidad de esta presentación con unas imágenes, ¿no? Y Angélica Satiro es la creadora de este medio de evaluar que se llama evaluación figura analógica. Lo que hemos hecho en este breve rato es así de profundo, como ven ustedes ahora, o, siguiente, es así de profundo, o, siguiente, es así de profundo, o, siguiente, es así de profundo. En la siguiente diapositiva los vemos los cuatro y yo les pediría a ustedes, no ahora porque no tenemos tiempo, que eligieran una de las cuatro y me justificaran por qué motivo no han elegido. Eso es lo que nosotros llamamos una evaluación figuroanalógica, ¿no? En este caso, estaríamos evaluando la profundidad de esta presentación. Y con ello la cerraría, aunque he ido muy rápido y supongo que en el turno de preguntas podrán ustedes pues hacer las que estimen oportuno. Gracias. Agradecemos entonces la ponencia del profesor Nomen y comienza la ponencia de la profesora Josefa González. Josefa es profesora de filosofía por la Universidad de Concepción, Chile. Cuenta con un diplomado en necesidades educativas especiales de la Universidad del Desarrollo, Chile, y actualmente cursa el postítulo en religión de nuestra casa de estudios, la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Adelante, Josefa. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todas y a todos los presentes. Agradecer siempre la invitación a este tipo de actividades que sin duda abre espacio a la discusión y a la crítica en relación a nuestras prácticas pedagógicas y que le da mucho más sentido al quehacer de la filosofía. Voy a compartir pantalla para que podamos ver la presentación. ¿Se ve bien? Sí. ¿Sí? Ya. Sí, sí. Muy bien. ¿Para qué hacer filosofía para niñas, para niños y adolescentes? Antes de hablar de cómo enseñar filosofía, creo muy relevante respondernos a esta pregunta. Antes de hablar entonces acerca de cómo enseñar, hay que responder a esta pregunta. ¿Para qué enseñar filosofía? Muchas veces nos cuestionamos este para qué, incluso más cuando se propone enseñar filosofía para niños, niñas, adolescentes y estudiantes con neurodivergencias, porque sí tenemos estudiantes con diferentes necesidades educativas y es importante también poner énfasis en eso dentro de las aulas de clases. La filosofía ha tenido que lidiar fuertemente con el sentido de utilidad. Voy a pasar a la siguiente. Ahí sí.
con el sentido de utilidad, tanto en la modernidad y la posmodernidad, ya que exigen que la filosofía esté constantemente demostrando el para qué sirve, justificando su existencia. Y si no lo logra, se cuestiona que esté dentro de las aulas. De hecho, muchas veces hemos visto cómo ha peligrado la disciplina filosófica dentro de las escuelas, no solamente en Chile, sino que también en diversos países. Entonces, al parecer, si no logramos justificarla, hay que darle más espacio a otras disciplinas como la ciencia y las matemáticas, según este mundo que exige este tipo de disciplinas. Como lo diría Martin Heidegger, estamos acostumbrados a vernos como sujetos frente a un mundo que está firme y está preconstituido. Sin embargo, el mundo que habitamos igualmente es resultado de nuestras interpretaciones y nuestras propias capacidades de responder a las preguntas finales. Tenemos que comprender que estamos en un mundo que se construye a partir de nuestra capacidad intelectiva, que es en contacto con la realidad y a través de un lenguaje. Entonces yo observo el mundo, lo pienso y lo expreso. Por lo tanto, la subjetividad es parte importante de la realidad, lo cual advierte la presencia de afectividad, mi afecto, mi percepción personal en torno a esta realidad. Es decir, el mundo no es inmóvil, no es algo que esté sujeto a secuencias lógicas, sino que hay apreciaciones que pueden cambiar por completo el cómo nosotros entendemos este mundo y cómo lo estamos llevando a cabo. Aún así, nos dejamos llevar mucho por lo cotidiano, olvidando que somos los únicos seres que tenemos la capacidad de preguntarnos, siendo esta el real motor que hace crecer el conocimiento. Esta capacidad innata de preguntarse, que la empezamos a desarrollar desde muy temprana edad, es la que debe mantenerse, esa capacidad de preguntarse el porqué de las cosas. Aún más en este mundo que es sumamente rápido, un mundo con respuesta inmediata, de videos de 1 minuto que podemos ver en redes sociales, en las cuales están insertos niñas desde muy temprana edad y adolescentes también, nos hemos envuelto en la creencia de que todo lo que hacemos tiene que tener una utilidad y justificarse mediante esa utilidad. Y es debido a lo mismo que es común escuchar a nuestros estudiantes, a mí me pasa muy seguido, que desde muy temprana edad nos empiezan a preguntar, y profe, ¿esto para qué sirve? ¿Cuándo voy a usar esto en la vida? ¿Cómo voy a llevar esto a cabo? Y en relación a la asignatura que impartimos, ¿cierto? La respuesta que yo les doy es la siguiente, que la filosofía no es útil. Y la verdad es que ver las caras de asombro de las chiquillas y los chiquillos, de las estudiantes, cuando les digo esto, le da sentido a la práctica filosófica. La filosofía no sirve absolutamente para nada, lo decía ya el filósofo español Carlos Fernández Liria y también el argentino Adolfo Carpio. Sin embargo, hay que comprender este concepto de utilidad. La filosofía, efectivamente, que no sea útil no quiere decir que no tenga valor, que son dos cosas diferentes y ya nos explicaba muy bien el profesor, ¿cierto? Y en el caso de la filosofía, su valor se justifica justamente en que nos sirve para algo. Porque si la filosofía sirviera para algo, que es lo que entendemos nosotros comúnmente como utilidad, no tendría ningún valor por sí misma, sino que su valor dependería de la cosa para la que sirve. Les voy a contar una pequeña anécdota para poder graficar un poco más esto. El problema con la chequera. Cuando yo cursaba el 5º año básico, 10 años, no sé cómo se podrá traducir eso en otros países, pero 10 años tenía yo, 5º año. Me acuerdo que pasamos meses en tiempo niño-niña, tal vez fueron semanas, pero mucho tiempo dedicado a aprender a hacer cheques. Cómo llenar el cheque, qué información tenía que ir adelante, qué información tenía que ir atrás, cómo prevenir que el cheque quedase mal de tal forma que alguien pudiese robarme, por ejemplo. Un contenido que en ese momento era muy útil, porque era un medio de pago muy utilizado. Yo estaba muy emocionada, de hecho recuerdo muy bien cuando fui a comprar la chequera con mi mamá, la chequera falsa que decía con un sello de agua, solamente uso para escuelas. Y llegó el momento donde tuve independencia económica, ya estaba grande, y todo este conocimiento que fue muy divertido en su momento aprender, nunca lo pude utilizar porque resulta que las chequeras, el uso de cheques está obsoleto. Efectivamente se utiliza el cheque para circunstancias muy específicas, pero no es un medio de pago formal ahora. De hecho se utiliza mucho las aplicaciones para pagar las tarjetas sin contacto, incluyendo el uso de relojes inteligentes para cancelar. Algo que le hubiese explotado la cabeza a Josefa de 10 años con este sentido muy futurista
de pagar algo, ¿cierto? Volviendo a nuestro tema, con respecto a la filosofía y su valor. Efectivamente, los cheques tenían una utilidad porque servían para un algo en su momento, pero no tenían valor. En cambio, el valor de la filosofía radica justamente en que no tiene que servir para un objeto específico o una época específica. No está a disposición de un objetivo en particular dentro de este mundo. Y es por lo mismo que pareciera que no presta servicio alguno, porque la filosofía en realidad no sirve para algo. Sin embargo, es gracias a la filosofía, como bien lo estábamos viendo en este seminario, que nacen muchas cosas. Fue un pensamiento filosófico cuestionador finalmente el que dejó obsoletos los cheques. Tal vez sea el mismo pensamiento cuestionador el que puede hacer que eventualmente, no sé, vuelvan tal vez, dejamos el espacio ahí a la duda y a la discusión, porque sí, podemos hacer filosofía en relación a cómo estamos pagando nuestras cosas en el mundo, porque eso tenemos que transmitirle a nuestras y nuestros estudiantes, que la filosofía son reflexiones también en torno al mundo que les rodea, para justamente poder cambiar ese mundo, porque la filosofía tiene que ser contemplación, pero también tiene que ser acción. Como lo señalaba el filósofo chileno Juan Ribano, después de todo, si yo veo el mundo y veo que hay algo que no está bien en el mundo, es parte de mi responsabilidad poder hacer algo para cambiar ese mundo. Entonces, ¿cómo se vive sin practicar filosofía? Para enseñar filosofía, ¿para qué enseñar filosofía? Hannah Arendt lo señalaba muy bien, me estoy adelantando un poco, pero voy a volver un poco atrás. ¿Podemos vivir sin filosofía? Sin practicar la filosofía, claramente. Hay muchas personas que andan por el mundo sin cuestionarse mayormente las cosas. ¿Podemos vivir sin filosofía? Sí, sin practicarla. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Cómo vivimos si no practicamos la filosofía? Lo más probable es que sea un mundo donde solo unos pocos estén a cargo de los cambios y que el conocimiento también dependa de unos pocos. Por lo tanto, la filosofía no necesita de un objeto en una época específica como los cheques para ser útil como disciplina. Pero nosotros sí necesitamos de ella para avanzar en el mundo y en el conocimiento, así como lo señalaba Heidegger en su momento. Entonces, ¿para qué enseñar filosofía? Aquí le quiero dejar una cita de Hannah Arendt, filósofa judío-alemana, que dice, ¿por qué? Por el afán de vivir comprendiendo y actuar en vista de esa comprensión. Sin la comprensión del mundo que nos rodea no podemos actuar según nos podemos manejar dentro de este mundo, y eso es lo que debemos enseñar a nuestras niñas, niños y adolescentes. Movilizar la capacidad innata de curiosidad y asombro, que son los pilares fundamentales del quehacer filosófico, para que construyan un mundo más crítico, y por lo tanto un mundo más humano, un mundo que empatiza, un mundo que se enternece, un mundo que se enoja por las injusticias, un mundo que logra ver las injusticias, un mundo que logra ver soluciones, que logra buscar soluciones porque logra ver los problemas. Por lo tanto, debemos enseñar a nuestras y nuestros estudiantes a pensar por sí mismos, visualizar y problematizar su mundo inmediato, su contexto, y luego así ampliar los horizontes de cambio y las posibilidades que ellos tengan también. Solo siendo consciente de dónde parto, puedo saber cuánto me falta para avanzar. Entonces la filosofía debiese ser como ese foco en la neblina, que ayuda a atravesar esta neblina para saber cuánto camino he recorrido y cuánto me falta por recorrer. Es por lo mismo que la filosofía no debe entenderse solo desde la dureza de la academia, y aquí igual hago una crítica, aunque quienes nos dedicamos a esto nos tiente mucho la idea de que todas y todos ojalá sepan quiénes son los grandes y las personas grandiosas de este mundo, de esta historia de la filosofía. Pero así como nosotros amamos esta disciplina, tenemos que tener esa capacidad de criticarnos también, que no podemos llegar e involucrar contenido sin contextualizar ese contenido. Después de todo, la crítica y el análisis son parte de la filosofía, entonces primero debemos cuestionar nuestras prácticas y así poder transmitir el asombro y la curiosidad hacia nuestras y nuestros estudiantes, que nuestros conocimientos ojalá nunca nos nublen, ¿cierto? Para graficarlo de una forma mejor, soy aquí mi profesión de profesora, se nota mucho acá, pero para que se entienda mucho mejor. Las malas prácticas cuando enseñamos a conducir. Cuando alguien no sabe conducir un vehículo y nos pregunta a la gente que sabemos conducir cómo es la conducción, la respuesta suele ser, es súper fácil. Sin embargo, cuando nosotros decimos que es súper fácil,
a una persona que nunca ha tenido una experiencia vital con un vehículo, solamente vamos a generar frustraciones. Cuando decimos cosas como, tienes que, no sé, mover el pedal del embrague, pasar a primera, muy lentamente, luego acelerador, el auto te va a pedir, el automóvil te pide cuando quieras cambiar el cambio y pasar de segunda a tercera, todo ese lenguaje es nulo para la persona que nunca ha tenido una experiencia con el vehículo. Entonces, parece que en el cotidiano de manejar no hemos olvidado de lo difícil que puede ser aprender a manejar. Lo difícil y frustrante y terrible que puede ser que cuando después de un rojo cambia a verde y hacer una maniobra muy rápida se para el motor y ver hacia atrás 5, 6, 7 vehículos y si hay una persona desesperada que toque la bocina y tú sin avanzar, sin saber qué hacer. Esa desesperación es lo que nosotros lo podríamos emular un poco a lo que puede suceder con la filosofía. Porque ocurre un fenómeno similar. Cuando yo tengo la habilidad adquirida como docente, porque me gustó, porque estudié, porque lo practico a diario, cuando yo tengo el conocimiento, cuando hacer filosofía ya no se me hace complejo, porque se me ocurren ya ideas extravagantes, porque tengo la curiosidad dentro de mi naturaleza, cuando se me ocurren con facilidad ideas novedosas, me asombro, ¿cierto?, por este mundo, es fácil creer que para la otra persona va a ser igual. Sin embargo, no es así. Entonces, cuando nosotros insertamos conocimiento primeramente antes de mostrar por qué ese filósofo o filósofa se sorprendió en primer lugar, es como hablar el lenguaje de conducción, ¿cierto? Es como decirle, aprende a manejar porque es fácil, pero no es fácil. Aprender a manejar es difícil. Manejar puede ser fácil. Mover el auto, después de que lo aprendiste a conducir, puede ser lo fácil. Pero el proceso de aprendizaje, cuando nunca viste ni tomaste un vehículo antes, es complejo. Y tenemos que lograr empatizar con esa complejidad que puede ser enfrentar ciertos caminos de la filosofía. Por lo tanto, hay que aprender a diferenciar entre enseñar historia de la filosofía y enseñar a hacer filosofía. Son cosas bastante diferentes y es importante que nosotros partamos siempre con la segunda. Tenemos que enseñar primero a hacer filosofía antes que la historia propia de la filosofía. Yo sé que para darle sentido a preguntas filosóficas tenemos que contextualizar, y queremos pasar a Agustín de Hipona, queremos pasar a naturalista, queremos pasar a Tomás de Aquino, a Kant, Descartes, Locke, Nietzsche, Heidegger, y todos los que se nos ocurran, y si más encima tenemos una pasión por un filósofo o filósofa en particular, más queremos que alguien lo conozca, ¿cierto? Pero para que la filosofía pueda cumplir con el valor que tiene, tenemos que lograr que el estudiante logre amar esta disciplina. Y cuando yo genero contenido antes de la habilidad filosófica, lo que puedo generar finalmente es frustraciones y que incluso termino odiando la disciplina. Y por lo tanto no cumplimos con el propósito fundamental y que es lo que le da valor a la filosofía, que es que nuestras y nuestros estudiantes logren generar sus propias ideas y pensamientos del mundo que les rodea, que sean seres críticos y analíticos, que puedan ejercer con adecuada responsabilidad su ser ciudadanos, que puedan a través de sus mentes inquietas generar cambios en un mundo que necesita de una humanidad que sea empática. Por lo tanto, es importante que primeramente enseñemos a hacer filosofía y luego poder generar estos espacios contextualizados de contenido. Y esto es experiencia personal, por lo tanto, desde la práctica docente, obviamente, por lo tanto, les voy a mostrar algunas cosas de estudiantes entre 12 y 18 años, también aplicado a niños y niñas más pequeñas y pequeños, pero para que vean cómo es el proceso cuando uno empieza a ejercer y se da cuenta que ve más frustración que enamoramiento hacia la disciplina y hay que generar los cambios. Entonces, lo que nunca deberíamos hacer, partir del contenido y por el contenido. Les voy a mostrar 2 ejemplos de guías prácticas hechas por mí, de una Josefa muy joven, de año 2013, cuando pensaba que así era. Así que, y hay que hacer la autocrítica, así que voy a presentar esto, primer cuadro. Filósofo, arqué, cosmología. Acá no estoy aplicando ningún pensamiento crítico. Esto es pura memoria. De hecho, fácilmente un torpedo, utilizando otros términos para que se entienda que sea en otros lados, un papelito, ¿cierto?, con toda la materia oculta en el estuche, en el lápiz, en la mano, en la manga, por el lados ingeniosos, porque
de que tienen ingenio y tienen capacidades maravillosas nuestras y nuestros estudiantes la tienen. Tenemos que desarrollarlas, ese es el asunto. Y el cómo lo hacemos, esta no es la forma. Acá no hay ningún pensamiento crítico, pura memoria. Irme primero por el contenido y que sea más importante que aprendan contenido. No es la forma. Segundo, esto, que claro, aquí tenemos las ramas de la filosofía proviene del griego, pero sigue siendo información. ¿Dónde está? ¿Dónde está la capacidad crítica? ¿Dónde está que yo logre que mi estudiante le encuentre sentido y que sea un aprendizaje significativo esto? Esto no tiene nada de significativo. Esto fue aplicado a ambas guías en estudiantes de 14 años. Entonces yo le presento esto a un estudiante de 14 años y lo va a mirar y lo va a tratar de memorizar más que comprender, analizar, evaluar, que son las habilidades más elevadas que nosotros deberíamos buscar cuando estamos trabajando pensamiento crítico. Para dejar de torturarles con esto y torturarme a mí misma con estos errores que cometí en el pasado, perdónenme mis chiquillas, mis chiquillos, mis estudiantes de aquellos años, les voy a mostrar lo que sí deberíamos hacer, partir desde la reflexión, que ellos construyan y luego se introduce el contenido que explique y contextualiza. Todo esto según la etapa vital de las y los estudiantes y por supuesto sujeto a cambio, porque esto es desde una experiencia, esto es lo que mis mismas y mis mismos estudiantes me han ido enseñando. Porque nosotros como profesores, más como profesores de filosofía, somos eternos estudiantes. Nosotros aprendemos en la práctica y aprendemos con el feedback, con la retroalimentación que nos entregan nuestras y nuestros estudiantes. Entonces, ¿qué prácticas han funcionado? Ideas que quiero compartir con ustedes, por si acaso tal vez les sirve alguna por ahí. Esta, que es texto, pero no se preocupen, que no es texto. Esto es una actividad de argumentación, donde la idea es que las chiquillas y los chiquillos aplicaran el pensamiento filosófico a través de la ética filosófica. Y, obviamente, como bien decía nuestro profesor, el diálogo. Entonces aquí, estos casos, de hecho dice 27, 28, 29, 30, porque eran 36 casos diferentes sacados de noticias de nuestro contexto chileno, y yo les pedí a ellos que defendieran lo más difícil de defender. Por ejemplo, en el caso 28, un profesor africano de intercambio comienza a hacer clases en un colegio de Ciudad de Concepción. Al ingresar a la sala, un estudiante le grita, fuera de nuestro país, negro, y lo empuja. Y el profesor, aquí voy a borrar un poco porque no logro ni, reacciona dándole un golpe al estudiante. Debido a esto, el profesor es despedido y pierde su beca de intercambio. Y aquí yo le pido al estudiante que defienda al estudiante que empujó. Entonces es complejo porque en el fondo tienen que generar un pensamiento en torno a un hecho que es real. Estos son hechos que sucedieron en algún momento de nuestro contexto nacional y que los transformamos en casos para que puedan ser defendidos. Entonces aquí es práctica filosófica. Luego de esto viene el contexto donde yo les digo qué es ética, qué es moral, lo que pueden postular diferentes filósofos y filósofas en torno a la ética y la moral, cómo se visualiza el bien, qué es el mal, pero primero que ellos generen la reflexión. Y esta actividad fue una actividad bastante exitosa, la verdad, debo decirlo, porque tenía estudiantes, por ejemplo, que estaban en el espectro autista, un estudiante en particular, que no tenía habilidades sociales, sin embargo tenía habilidades discursivas. Entonces, si bien él no tenía mucha relación con sus compañeros y sus compañeros, cuando se paró en el podio, porque fue con podio, la idea es darle un contexto también dramático a la ponencia, ellos eran abogados, ese era como el perfil, de hecho llegaron con uniformes formales, algunos con terno, y este estudiante en particular, que no tenía muchas habilidades sociales en relacionarse con sus compañeras y compañeros, logró un discurso maravilloso defendiendo su caso, con movimiento de manos, con modulación y articulación diferente. Mostró una habilidad que tal vez en otra experiencia educativa, como le mostré anteriormente, memorizar las ramas de la filosofía o que me diga el arjé de un filósofo en particular, no hubiese podido experimentar ese talento que tenía, ni tampoco no hubiesen podido dar cuenta de esa maravillosa capacidad que poseía el estudiante, la cual debemos explotar porque nuestra misión es hacer de la educación una ciencia. Entonces la información hay que recogerla y hacer algo con la información. Otra actividad, seminario filosófico. Este es de este año y, como pueden ver en el título, análisis ontológico de los clásicos de Disney. Y este es con la intención de aplicar el diálogo filosófico, es parte de una unidad de aprendizaje, de hecho, y que tiene la intención que las chiquillas y los chiquillos analicen un objeto de estudio que son las películas, y le den una vuelta en torno a estas películas que son animadas, que tienen un público muy específico,
pero que trascienden en el tiempo. Estamos hablando de décadas y décadas de películas. Y la idea es que ellos le den una vuelta diferente, que logren verlo de manera diferente, que logren problematizar lo que hay detrás de estas películas. Entonces, este trabajo, que ha funcionado igual súper bien, que ha sido un trabajo escrito que luego va a ser dialogado, las chiquillas y los chiquillos tienen que hacer un trabajo de investigación de algo que no van a encontrar, y que tiene que salir de ellas y de ellos. Y eso es lo más difícil, de hecho es lo que más les dificulta cuando trabajamos en torno a este tipo de estrategia, es que logren movilizarles y sacarles de su zona de confort. No es memoria, es aplicación de una habilidad, y habilidad filosófica, que es el diálogo. 2 ejemplos de temáticas que salieron para poder centralizar. Esto se aplicó en un nivel, y a cada curso de nivel se le asignó una temática diferente. Este es el tema del seminario, pero cada curso tenía que discutir una temática diferente. Lo voy a poner como ejemplo 2. El análisis del rol de la mujer dentro de la factoría Disney, era uno para un curso, y el otro curso le tocó el análisis de la orfandad y el rol de las madres, padres dentro de la factoría Disney. Entonces ahí aparecieron los primeros cuestionamientos de las chiquillas y los chiquillos, los estudiantes, ¿cómo lo hacemos? Pero profe, ¿cómo lo interpreto? ¿Pero quiere que me guste la película? No, no es la respuesta, ¿cierto? No quiero que le guste la película, quiero que la mire con una mirada crítica, porque después de todo, la influencia que tiene el cine dentro de la cultura y la sociedad, o sea, el cine dialoga con la cultura y la sociedad. No es un porque sí, es un reflejo de algo. Entonces es importante que como reflejo de algo, como espejo de lo que somos, ellos y ellas vayan a esa realidad y la puedan analizar desde su percepción. Y esa es una habilidad que hay que desarrollar. Esto es una obra de teatro, aquí que pueden ver, son enfocada a estudiantes de kinder y pre-kinder, pero la llevaban a cabo estudiantes de primero y segundo medio en ese momento, 14, 15 años. Era una obra que era Pinocho, por eso las orejitas ahí que nos ayudaron ahí las colegas de Párvulo. Y la idea era que ellos fuese una obra participativa. Entonces aquí estamos practicando la decisión. Aquí Pinocho tenía, como bien conocen la historia, se meten varios problemas, ¿cierto? Pero la idea es que ellos fuesen diciendo si tenía o no que realizar esa acción o no. Entonces se hacían pausas en la obra, que estos mismos estudiantes de primero y segundo fueron realizando. Ellos cambiaron el formato de la obra, cambiaron también algunos diálogos, hicieron todo un trabajo potente en relación a la puesta en escena en relación a la obra, para que pudiese ser una obra dinámica, donde estudiantes de 4, 5, 6 años pudiesen decir sí haga esto Pinocho, no haga esto, de acuerdo a su propia capacidad analítica, que la tienen la capacidad de decir, tienen la capacidad de poder analizar su entorno frente a un cuento que no muchos y muchas conocían, porque si bien para nosotros puede ser muy familiar Pinocho, para ellos tal vez no es tan contemporáneo a su época. Entonces fue una actividad que fue enriquecedora tanto para los estudiantes de párvulo, de kinder y prekinder, pero también para los estudiantes de primero y segundo medio que lograron generar este cambio en esta obra para hacer la dinámica. Entonces, ambas partes trabajaron en conjunto, en un diálogo filosófico, y lograron generar aprendizaje significativo y reflexión crítica. Es también una actividad que recomiendo mucho de realizar, funcionó bien, muy comprometidos también las chiquillas y los chiquillos, y también aprovecho de agradecer que todo esto no se puede dar en el espacio si en el espacio educativo no lo deja, ¿cierto? Entonces, el colegio en el cual yo me desempeño ha generado también un trabajo súper importante. El pensamiento crítico es parte de sus sellos que caracterizan nuestro establecimiento. Entonces, este tipo de actividades son fomentadas y son necesarias porque conocemos la importancia del pensamiento crítico para generar personas independientes finalmente, y que tengan la capacidad de cambiar su mundo, no solamente observarlo, también cambiarlo. Entonces igual agradezco al colegio por estos espacios, porque si no, no sería posible realizar estas actividades. Y finalmente, algo que no tengo fotos lamentablemente ni nada de esto, una línea de tiempo que se las voy a explicar rápidamente, que consistía en que estudiantes de un nivel lograran actuar la línea de tiempo de la filosofía, caracterizando a filósofos y filósofas de la época, explicando desde la mirada histórica los cambios y por qué cambiaba, por qué estaba a tono ese pensamiento en esa época específica.
Partieron desde el Prometeo, de hecho, con los mitos griegos, y terminaron con la posmodernidad. Fue una experiencia igual muy gratificante para ellos, y ellas aprendieron más de filosofía que leyendo la guía. Eso está claro, y eso es lo que tenemos que lograr nosotras y nosotros como docentes. No el aprendizaje de contenido, porque el contenido lo pueden encontrar, lo podemos encontrar. El mundo de la globalización nos permite adentrarnos en el contenido de manera muy fácil. Pero ¿qué hago con ese contenido? ¿Qué hago con esa información? ¿Cómo la puedo llevar a la práctica? ¿Cómo puedo hacer que realmente sea un aprendizaje significativo? Es a través de estrategias diferentes donde las y los estudiantes se puedan desempeñar y poder desarrollar al máximo sus capacidades que tienen. La capacidad de asombro, de la capacidad de su curiosidad innata, que son parte del quehacer filosófico. Muchas gracias por su atención. Agradecemos entonces la ponencia de la profesora Josefa González. Perdón, y ahora comienza la ponencia del profesor Manuel Torres Burgos. Manuel Torres es profesor de filosofía y licenciado en educación por la Universidad Andrés Bello, en Chile, y también es licenciado canónico en teología moral por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz de Roma. Cuenta con una especialización en bioética y profesión sanitaria de la Universidad Católica del Sagrado Corazón en Milán, Italia, así como también un postítulo en orientación, psicoeducación y familia por la Universidad de los Andes en Chile. Adelante, Manuel. Muchas gracias, profesor. Después de las ponencias hay una frase muy poderosa que dice: temor y temblor siento ante experiencias que sin duda nos muestran que la filosofía, creo que estamos pasando una etapa en la historia donde el pensamiento y la colaboración están en cierto peligro. Yo creo que en toda la historia del mundo el tema del diálogo ha sido relevante, pero hoy por hoy se ha repetido mucho en las dos ponencias del profesor Nomen, de la profesora Josefa, el tema del diálogo y la escucha, la empatía, que es el centro de un proyecto y de la presente exposición. Voy a compartir mi pantalla, profesor. Si escuchan, les pido las 1000 disculpas. Yo en estos momentos estoy trabajando y se va a escuchar un timbre y se van a escuchar niños. Niños de verdad que van a gritar de verdad. Bueno, ¿me avisan por favor si se ve bien? Ahora sí. Ya. Bueno, la ponencia fundamentalmente va a estar enfocada en dos momentos. El primer momento, que es el marco teórico, en donde vamos a dar ciertas luces de cómo trabajamos una asignatura, un electivo, seminario de filosofía para cuarto medio, pero orientado en las claves de filosofía para niños, que el profesor Nomen en la primera ponencia explicó de manera magistral. Me va a dar vergüenza, pero voy a tener que hacer referencia obligatoria a eso. Y la introducción del presente proyecto de la ponencia es que en el ámbito educativo, más estamos en la zona sur de Chile, que es una zona donde el conflicto está permanente, hemos tenido 4 grandes factores que nos han hecho reflexionar en torno a cómo yo vuelvo a la escuela y a la presencialidad. El primero es la vuelta a la presencialidad después de casi 2 años de pandemia. Luego retomar rutinas escolares, que la habíamos perdido y que desde en el colegio donde me desempeño también tengo el rol de orientador, hemos visto que se han perdido ciertas prácticas, como por ejemplo las metodologías de estudio. Hay niños que de 9, 10 años que corresponden a la educación chilena al cuarto básico, quinto básico, que todavía tienen profundas baches y profundos vacíos en la lectura y la escritura. Y uno de los elementos que yo creo que es común a la sociedad es el factor socioemocional. Niños con cada vez problemas de estrés, con problemas de autoconcepto, de autopercepción, y lamentablemente lo tengo que señalar porque es parte medular de esta ponencia,
el suicidio también ha estado muy presente en nuestra comuna. Entonces, en 2 días, 2 niños se quitaron la vida y 4 atentaron contra su propia integridad. Entonces esto nos hizo a varios educadores de la comuna replantear cuál es el rol de la escuela en una situación así, porque no podemos pasar, ni por más que el ministerio diga, tenemos que pasar el currículum, también tenemos que hacer un alto y preguntarnos cuál es este nuevo escenario. ¿Y qué pasa dentro de este escenario que es la escuela, que es el colegio, que es la educación? ¿Qué pasa con esta asignatura que es la filosofía? Entonces se tomó una decisión pedagógica que fue, aprendamos jugando, porque jugar permite la socialización, permite la formación en la educación socioemocional, permite también la vinculación con otros. Por tanto, este aprender jugando fue aprender a jugar con otros, o aprender a jugar con otros. Y aquí vamos a ver los 2 actores que tuvimos en este ejercicio, que fue estudiantes de enseñanza media, es decir, 17 y 18 años, de un electivo de filosofía, en donde tenían evaluaciones formales, donde tenían que leer muchas lecturas, pero también cómo poder vincular a estos estudiantes con una experiencia concreta de aprendizaje. Y en este sentido fue que ellos pudiesen transmitir la experiencia de aprender a dar los primeros pasos en filosofía con pequeños de cuarto básico, es decir, niños entre 8, 9 y 10 años. Pero aquí brota la pregunta, ¿por qué la filosofía para niños? Y en este sentido, me voy a centrar solamente en un foco, es porque algo nos falta. Y eso que nos falta es dialogar con. Estamos en una sociedad donde hemos hecho la priorización, acá en la comunidad educativa, de entender que el diálogo es fundamental para la resolución de conflictos, sean estos personales o con los demás. Y para ello, el mismo profesor tuvo que comenzar a dialogar y expresar con los mismos estudiantes con quién íbamos a dialogar. Entonces, en una clase dialogamos con Sócrates y dialogamos bajo el concepto de mayéutica. Explicamos el concepto griego, hicimos algunos ejercicios, lo vinculamos con un hecho cotidiano y con algún hecho que vean también en su proceso formativo. Luego dialogamos con con Platón. Y con Platón dialogamos, además del concepto de diálogo, el concepto de admirar, porque ahí conversábamos con los estudiantes que Platón era discípulo de Sócrates, Sócrates no escribió nada, y por tanto, ¿por qué escribió Platón? Y los mismos estudiantes comenzaron a elaborar sus propias interpretaciones, donde la clave fundamental fue interpretar. Que ellos tomaran la información, que tomaran los textos clase a clase o semana a semana, y que fueran viendo este concepto y con qué lo vinculo y cómo lo interpreto. De la misma manera trabajamos la lógica de Aristóteles, en donde el argumento tenía que tener una estructura. Tuvimos un ejercicio que en ese sentido me apoyo nuevamente de la ponencia del profesor Nomen, de presentar un texto filosófico y que los estudiantes lo transformaran a una noticia, que hicieran el titular, la bajada y el cuerpo de texto y lo vincularan con una imagen. Entonces, esto permitía que el pensamiento se ordenara, focalizar en la idea principal, la idea secundaria y los argumentos. Luego, en otra clase, conocimos uno de los, digamos, de los predilectos del profesor, porque también, como señalaba la profesora Josefa, cada profesor de filosofía tiene algunos autores que le marcan o le pueden ayudar para su proceso de desarrollo. Fundamentalmente estoy explicando un marco didáctico. Y trabajamos con Agustín de Hipona. ¿Por qué Agustín de Hipona? Que viene del platonismo, del neoplatonismo, de Plotino, y toma un concepto que, uno de los tantos conceptos de la filosofía agustiniana o de la teología agustiniana, que es el concepto de conciencia como voz interior, que vincula lo trascendente y lo inmanente del ser humano. Y estuvimos en una clase socializando con los estudiantes cuál es el rol de la conciencia. Algunos tomaron hasta el cuento de Pinocho, que enseñó la profesora, y trabajamos el tema de cómo se ha desarrollado la conciencia. Un autor que nos sirvió, que tuvimos que hacer una traducción,
una traducción libre de un texto que está en italiano que se llama Eco del Espíritu, del profesor Aristide Fumagalli, profesor en Roma. Tuvimos que hacer algunas bajadas para algunas precisiones del concepto de conciencia, para poder desarrollar el último paso, porque habíamos trabajado el diálogo, la mayéutica, la lógica, la conciencia, pero nos faltaba algo, y que es algo que en la zona donde trabajo, que es zona de Traiguén, en la Araucanía, es muy importante, que es la relación con el otro, con la diversidad, con la interculturalidad. Y por eso es que tomamos a John Dewey y trabajamos el concepto de investigación en equipo. Cómo poder dialogar con otros, cómo emplear todas las herramientas que nosotros ya fuimos adquiriendo con estos filósofos clásicos en una situación concreta de aprendizaje. Y sin olvidar la voz autorizada de profesor Littman y quienes le han apoyado, y el profesor Nomen, que le han apoyado en esta estructura de esta, digamos, dimensión de la filosofía, me atrevo a llamar más que una rama, una dimensión de la filosofía que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento. Y en estos tres focos, el pensamiento crítico, en la medida en que el estudiante se cuestiona, el pensamiento creativo, que es el pensamiento que me ayuda a generar una respuesta a un interrogante, y el pensamiento cuidadoso o ético que llamó el profesor Nomen, y que tiene que ver con mi vinculación con los demás, en el nivel valórico, en el nivel interpersonal. El proyecto que toma todo este marco teórico de un trabajo de un semestre en el electivo, los estudiantes muchas veces no entendían por qué tenían que leer solos en un momento, después tenían que compartir en grupo, diseñaban su producto de aprendizaje, literalmente fue un trabajo de rompecabezas. Fuimos armando todas las piezas. Parte de la siguiente manera, con una palabra que nos tuvo un mes, que nos rompió la cabeza, y que sale en este libro, en El Hobbit y la filosofía, en uno de los capítulos, en el Homo Ludens, que habla sobre el ser humano como un ser que necesita de interactuar con otros mediante el juego, sale una expresión que dice, la raíz griega de la palabra school en inglés, en griego es skolé, y que significa tiempo libre. Y un estudiante levanta la mano y dice, ¡oh, profesor! Lo que menos tenemos en este colegio es tiempo libre. Y comenzó de inmediatamente el cuestionamiento que cómo la escuela se convierte en un tiempo libre, y que en el escolé, en la raíz griega de esta palabra, está el concepto de que es un tiempo de ocio, pero con la misión de generar un aprendizaje, de generar la sapiencia, la sabiduría. Y comenzamos ya ahí a plantearnos de manera ya más académica el concepto de integración. Pasar de la visión académica de la filosofía, de la visión tradicional, a una visión vinculante, que tenga en cuenta fundamentalmente lo socioemocional en este caso, porque hemos venido después de una pandemia, en donde la educación también se tiene que cuestionar cuál es mi rol. ¿Cuál es mi rol dentro de esta sociedad que está en permanente cambio? No me puedo convertir, quizás de manera peyorativa, bueno, me puedo convertir en una biblioteca de filosofía. ¿Cómo la filosofía puede ser esta herramienta vinculante con el pensamiento? Y el pensamiento es una realidad dinámica. Para ello, tuvimos estos pasos. Estas son las estructuras base del proyecto. Leer, reflexionar, cuestionar y crear, que está en esta base, que es el punto ya de inflexión. Ellos tuvieron que hacer toda la línea académica a un punto de inflexión, donde ellos se preguntaron, ¿y para qué esto? Y ahí vino la invitación, el diseño de un espacio físico, pero también de un espacio emocional. Tal como se señalaba en la primera ponencia, la filosofía no se puede separar de la dimensión de la emotividad del ser humano. Uno de los autores que nos sirvió para poder formular el marco teórico del por qué la emocionalidad es importante del diseño del espacio fue el autor español Jacinto Choza, en un texto que se llama La historia de los sentimientos.
Uno de los capítulos que hablaba sobre el amor tuvo fundamental énfasis en los estudiantes, donde pudiesen comprender que la filosofía también es una forma de amar, y de amar a otros, y de amar para dar el último paso, el compartir. Y esta es la evidencia fotográfica que voy a ir explicando de manera metodológica en la exposición. Lo primero que hacen los estudiantes, ya cuando ya tienen esta invitación realizada a los más pequeñitos, es explicarles, es compartir. Y compartieron mediante una metodología muy práctica, que es el uso de un cordel, de una lana, de un hilo, que fueron tejiendo una red. Y la pregunta, que pasamos desde el punto de vista académico hasta el emocional, lo socioemocional, fue: ¿qué es la filosofía para ustedes? Les contaré que las respuestas fueron muy variadas. Lo dijo un día el profesor Manuel, que esto es un colegio francés, por tanto, el tratamiento de los profesores, si son varones, monsieur, si son profesoras damas, madame, o mademoiselle, si son señoritas, fue muy variado. Monsieur, usted lo dijo un día. No, monsieur, lo escuché a unos estudiantes que tenían que dar una evaluación. O algunos decían, nunca lo he escuchado. O algunos incluso decían, la vi en las noticias. Entonces empezamos a hacer el levantamiento. En pedagogía vendría siendo la activación de conocimientos previos. Para ello, seguimos tejiendo esta red, trabajamos con alrededor de 70 estudiantes, y uno de los elementos característicos de esta actividad, que lo cuento a modo de experiencia, es que yo fui el que cometió el primer error. Porque lo primero que le pregunté a los estudiantes, que qué estaban aprendiendo. Cuando un niñito me dijo, no sé qué estoy aprendiendo, pero le podríamos decir lo que estamos sintiendo. Y una de las cosas que estaban sintiendo era intriga, asombro, curiosidad, que por qué estaban los niños más grandes con los niños más pequeños. Estoy llamando a unos estudiantes, mil disculpas. Los profesores también se vieron involucrados en este proyecto, porque en este sentido la filosofía, como disciplina, tiene que estar en diálogo con las diferentes áreas del conocimiento. Uno a veces de los grandes errores, y que lo señaló la profesora Josefa, es que necesitamos el apoyo de la comunidad educativa, en este caso de los equipos directivos, los equipos de gestión pedagógica. Mientras más en red se haga el trabajo, las diversas asignaturas tributan al logro del aprendizaje. Luego de que se ha hecho la red, comienza ya el trabajo de presentar los productos de aprendizaje. Cada equipo tuvo que leer un libro, y ese libro, en vez de expresarlo de una manera, de una evaluación formal, que vendría siendo una lectura, pues vendría siendo una lista de cotejo o un informe, ellos tuvieron que crear un juego. Y los estudiantes preguntan, leí un libro de gamificación, ¿para qué un juego? Leí un cómic de filosofía, ¿para qué un juego? Nos hicieron buscar un dictado de conceptos filosóficos, ¿para qué un juego? La pregunta del por qué y del para qué se empezó a repetir, y aquí cobró sentido, porque los mismos estudiantes tuvieron que empezar a explicar, es decir, a interpretar los aprendizajes previos a un espectro de estudiantes que no están acostumbrados a esta formalidad de la filosofía. Hubo una ruptura de la vida académica, y que se empezó a dar una vinculación. Y esa vinculación, si nos podemos fijar en este primer juego, no se nota tanto, pero era una sopa de letras. Ellos tenían que completar el concepto que los estudiantes le iban preguntando. Entonces, ¿eso qué es? ¿Qué exige? Exige el dominio conceptual, pero al mismo tiempo el dominio procedimental. Y por otra parte, no menor en el aprendizaje, desde las neurociencias, es la emocionalidad con la cual yo me vinculo en el proceso didáctico. Los estudiantes comenzaron a llenar, en este caso, otra sopa de letras, donde
iban explicando, iban vinculando. En este caso era el dictado de conceptos filosóficos, que trabajaron un mes completo estos estudiantes, y la pregunta es, ¿qué iba significando para estos pequeños, de cuarto básico, de 8, 9, 10 años? Iba significando que cada vez se iban vinculando más. La atención fue cambiando. Fueron, en el concepto griego que lo trabajamos con los chiquillos, fue pros, devolverse, tal como lo señala un texto griego del Evangelio de Juan, en el prólogo. Ellos se volvieron hacia. ¿Por qué? Porque la inteligencia se vuelve hacia el objeto conocido. Y en este caso era el vínculo con un recurso pedagógico. Aquí está el recurso pedagógico. Ellos jugaron un ludo donde el cómic filosófico tomó otro modo, otro camino, otra metodología para poder comprender, para poder desarrollarse. Necesariamente en este trabajo tuvo que haber diálogo, tuvo que haber tolerancia para esperar mi turno. Muchas veces uno de los problemas de la filosofía y de la vida académica, de la vida escolar, es que tenemos pocos espacios donde podamos enseñar o transmitir la experiencia de una habilidad o de una actitud ejercitándola. Muchas veces en nuestras comunidades escolares, cuando tenemos que abordar desde el punto de vista valórico o ético un valor moral, lo enseñamos de manera conceptual, pero la práctica del valor queda al debe. Es por eso que tenemos estudiantes que saben definir el respeto, que saben definir la honestidad, pero al mismo tiempo aumentan los índices de convivencia escolar por los mismos hechos. ¿Por qué? Porque no hay respeto, hay diversos tipos de violencia, verbal, física, psicológica, de género, y lo conceptual está bien, pero hay una bajada que la necesitamos, y que, aunque no lo creamos, la filosofía es esa disciplina cardinal que nos permite vincular la práctica con la teoría, que es un concepto griego que lo podríamos señalar de la sindéresis y la sineidesis, del concepto de conciencia, en donde, dependiendo el acento que yo quiera formular, si es hacia la inteligencia o hacia la voluntad, me permite esta relación y este aprendizaje en el actuar, en la experiencia. Una de las cosas que yo más quiero rescatar son los rostros. Estas fotos fueron realizadas por la fotógrafa del colegio, en donde pedimos énfasis en los rostros, porque esta experiencia se va a compartir con las familias. Porque uno de los elementos fundamentales de la filosofía para niños es que no es restrictiva solamente para los niños, no es para que los niños aprendan filosofía o aprendan a filosofar solamente, sino para que la filosofía, el pensamiento, la crítica, la creatividad, el pensamiento cuidadoso pueda generar vínculos hacia los demás, digamos, dimensiones de la vida de las personas. Cabe señalar que la filosofía para niños tiene un andamiaje que lo podemos vincular con la teoría ecológica sistémica de Uri Bronfenbrenner, en donde la filosofía no solamente se circunscribe como un elemento del currículum académico, sino como una dimensión en donde el ser humano y donde la sociedad permite la reflexión dentro de los valores democráticos. Es uno de los factores fundamentales para el desarrollo y el, digamos, adecuado desarrollo de un proyecto de filosofía para niños. Luego terminamos con una analogía. En filosofía, en las aulas, cuando uno estudia filosofía, tiene que ser ortodoxo, no cabe la menor duda. Lo que dijo Heidegger, lo que dijo Gadamer, lo que han dicho Schopenhauer y todos los filósofos, es eso y no otra cosa. No obstante, en la práctica sí hemos de ser heterodoxos. ¿Por qué? Aquí, para poder ir cerrando la experiencia de filosofía para niños, utilizamos la analogía de un vasito plástico, una motita de algodón y una legumbre, una semilla, en este caso de un poroto, de un frijol.
y explicábamos que podemos tener el vaso, la semilla y el algodón, pero si no tenemos el agua, no se genera el milagro de hacer germinar esta semilla, de generar una nueva vida. Del mismo modo, nuestro paso por el aula, nuestro paso por el colegio, por la escuela, no produce el efecto de un crecimiento integral si no tengo la curiosidad y el asombro como el agua que nutre nuestros procesos. A veces los niños no es que no quieran estudiar, es que es poco atractivo. Y una de las cosas que hemos descubierto de la filosofía, fundamentalmente en un texto que en general a los estudiantes del primer año de licenciatura de filosofía viene como manual, es Introducción a la Filosofía, y que señala en los capítulos 1 y 2 que es el asombro y la curiosidad el motor de cualquier aprendizaje, fundamentalmente el aprendizaje filosófico. Aquí los estudiantes estaban viendo sus vasitos, y finalmente la evidencia. Siempre en un proceso pedagógico la evidencia para la retroalimentación es fundamental. Y los mismos chiquillos, los mismos niños, las mismas niñas, fueron escribiendo cómo se sintieron, qué aprendieron, qué recuerdos se llevan, qué experiencias tomaron. Fue una etapa, este fue un momento muy, muy emotivo, porque se imagina que en un aula en filosofía no pasa tanto, o a veces pasa, pero trabajar con niños pequeños, el ruido es fundamental. Profesor, voy a terminar. Y las conclusiones. La primera conclusión es que los estudiantes son capaces de filosofar desde pequeños, tal como se señaló en la primera ponencia y en un artículo que leí para diseñar la experiencia. De los 0 a los 99 años o más se puede filosofar, porque no podemos renunciar al derecho de pensar, y de pensar de una manera sistemática. Y esto es una necesidad de una sociedad democrática. Aquí señalamos que estaban pensando mediante un juego. ¿Quién era el que iba a ganar el premio que había en esta mesa? Y finalmente que la educación tiene por motor fundamental la generación del deseo del saber, no producto terminado, sino la dinámica de movilizar la inteligencia, la voluntad, la libertad de la persona para poder aprender. Aquí estamos con una de las últimas evidencias, y finalmente que la filosofía, tanto en la niñez como en la edad adulta, es camino para que el vínculo del pensamiento se haga acción y el eco del espíritu humano sea escuchado con amor. Porque la filosofía tiene, como ya lo señalaba Tomás de Aquino y Agustín de Hipona, fundamentalmente Tomás de Aquino, es el amor, la virtud arquitectónica del ser humano. Algunos señalaban que es la justicia, pero la corriente tomista señala que es el amor, la virtud que articula toda la vida del ser humano y la vida en sociedad. Tal como lo muestran estos pequeños niños cuando se les pidió que si les gustaba la filosofía, y ahí lo gritaron con todas sus fuerzas. Muchas gracias. Le agradecemos, ¿no es cierto?, a Manuel también por su ponencia. Y ahora, bueno, han llegado hartas preguntas. Voy a tener que elegir algunas, quizás las más pertinentes para en honor al tiempo también. El profesor está en Barcelona, ya es tarde. Así que voy a hacer dos preguntas que dejaron en el chat, con el micrófono abierto para que la responda brevemente cada uno, y después el seminario. La primera la hace Nicolás Fuente y dice: quiero agradecer sus ponencias, son muy interesantes. Además, quisiera hacer una pregunta abierta como estudiante de filosofía. ¿Cómo combinar el aprendizaje de la disciplina, que muchas veces es memoria, con la práctica de la filosofía? Bueno, pues me toca a mí, ¿no? Supongo. Sí. Vale, sí. A ver, yo creo que es muy importante no caer en la idea que han repetido mis colegas de que aprender filosofía es aprender la historia de la filosofía.
Esto es un grave error. No quiere decir que la historia de la filosofía sea algo banal y que no es necesario, que lo es, pero lo importante es aprender a pensar por uno mismo. Y claro, para aprender a pensar por uno mismo, lo que es necesario es que haya retos. Por lo tanto, la educación debe ser retadora, debe provocar retos, debe poner encima de la mesa problemas sociales relevantes, por ejemplo, irresolutos, situaciones complejas que requieren las mentes de muchas personas. Entonces, hay que empezar por ahí, ¿no? Por ejemplo, pues un reto podría ser decir, ¿cuáles son los problemas que tiene actualmente la democracia, ¿no? La democracia en el mundo, ¿qué problemas tiene? Eso es una pregunta reto, ¿no? Y esto es lo que nos obliga a filosofar. Aprendernos lo que dijo Kant no nos obliga a filosofar por nosotros mismos. Entonces, está bien porque es un punto de partida. Incluso podemos polemizar con Kant. Eso no está prohibido. Podemos decir si es verdad que hay que practicar las costumbres que vemos, ¿no? Como decía Kant, ¿no? Allí donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Como venía a decir Kant en uno de sus libros, ¿no? Y entonces preguntar, bueno, ¿eso es así? O sea, si yo voy a un sitio, tengo que hacer lo que veo que se hace ahí, o puedo hacer lo que a mí me parece que se debe hacer, o puedo polemizar con los... Pero desde luego aprenderme sus ideas de memoria no me va a facilitar que yo pueda filosofar. Josefa, no sé si... Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice el profesor Jordi. Agregar además que para poder darle más contenido, más contexto al contenido, que logran ponerse en situación del filósofo o filósofa que van a estudiar. Los contextos de producción, metiéndome un poco del lenguaje, del lenguaje de la literatura, ¿cierto? Son muy importantes para entender por qué surgieron esos pensamientos filosóficos. Entonces, por ejemplo, si tomamos la anécdota que está un poco manoseada, no sabemos muy bien de dónde salió, de hecho, y hay ciertas discusiones en relación, pero supongamos que efectivamente es de Tales de Mileto, cuando está mirando el cielo y se cae en un pozo y la sirvienta se burla de él y le dice, eso les pasa por estar más pendiente de las cosas del cielo que las cosas de la tierra. Entonces eso es una explicación muy concreta, pero bonita, de cómo en realidad nace cierta filosofía. Descartes, por ejemplo, cuando empieza a dudar de todo, no es porque sí. Él le enseñaron que la Tierra era plana y de repente la Tierra era redonda. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo algo que en lo que yo caminaba, en lo que yo estaba, tenía una concepción de aquello y de repente ya no es así? Mi sentido me están engañando entonces. Entonces, todas las filosofías, los pensamientos no nacen porque si nacen de un proceso de curiosidad, nacen de un proceso de observación. Entonces, ponerlos en contexto de cómo nacieron ciertos pensamientos y que ellos los vean, acercarles la realidad y que ellos logren asombrarse con ello y vean el mundo y se lo logren cuestionar. Si no, efectivamente no tiene mucho sentido la historia de filosofía por historia de la filosofía, sino sería una clase de historia, básicamente, y no es la idea, ¿cierto? Gracias, Josefa. Manuel, no sé si quieres agregar. Está No, ahí. sí, no, a la pregunta, que me tuve que cambiar de sala, mil disculpas, profesor. La pregunta, disculpe, profesor, ¿cuál era? Dice, ¿cómo combinar el aprendizaje, la disciplina, que muchas veces es memoria, con la práctica de la filosofía? Creo en ese sentido que hay un concepto que, digamos, me referí, que es, en cierto modo, ser en la práctica heterodoxo, para poder vincular, hacer la metacognición de lo que aprendo a cómo lo vinculo, y paulatinamente uno va afinando el sentido filosófico de la academia hacia la interpretación de la realidad. Regularmente en el curso de hermenéutica o de exégesis, dependiendo la disciplina, a uno le va permitiendo ir pasando de lo conceptual a lo experiencial, digamos, vendría siendo como el lenguaje de Ortega y Gasset, la vivencia. Uno la comienza a interpretar, comienza a vincular aquellos conceptos, por ejemplo, la mayéutica, que es dar a luz algo, traer a la luz, con algunas experiencias que vamos teniendo cotidiano, y que esto va permitiendo, esta acción metacognitiva, va permitiendo afianzar un aprendizaje. Bien, gracias. Y la otra pregunta bueno, hay hartas preguntas, ustedes las pueden ver ahí, pero no da el tiempo.
Una pregunta de Fernando Gómez que dice, una pregunta abierta. ¿Qué postura toman acerca de la preposición para en contraste con la preposición con, puesto que su sentido varía en relación de cómo entendemos filosofía y niñez? O sea, Bueno, pues es una muy buena pregunta, porque desde luego una de las funciones de la filosofía es dudar de todo y también del significado de los términos, ¿no? Incluso de las propias preposiciones. A ver, el para indica que de alguna manera hay un directivismo, ¿no? Es decir, desde arriba a abajo, ¿no? No ese es el sentido de filosofía para niños, aunque ahí ese para no pretende decir que el maestro está por encima de los niños, sino que al contrario, justamente es filosofía con niños, aunque se diga así, porque la idea es justamente que salga de ellos las inquietudes que tienen, ¿no? Es decir, yo no puedo hablar con interés de algo que no me interesa. Por lo tanto, es absolutamente fundamental que los intereses partan de los niños, ¿no? Nosotros les podemos ofrecer un recurso, les podemos ofrecer algo que de alguna manera pues, pueda estimularles a pensar. Pero en cualquier caso, las preguntas las tienen que acabar haciendo ellos. No se puede empezar una clase de filosofía para niños diciendo yo como maestro tengo una pregunta y la voy a hacer. ¿Qué piensan ustedes de? Sino al contrario, hemos leído, por ejemplo, esta historia o hemos visto esta imagen, ¿qué preguntas les suscitan a ustedes, ¿no? A los niños? ¿Qué preguntas os suscitan, os producen? Y vamos a tomar nota de vuestras preguntas y vamos a construir a partir de vuestras preguntas, porque no es filosofía para niños desde el profesor arriba y los niños abajo, sino con niños, desde los niños. Y esto es una de las grandes dificultades de hacer filosofía con niños, que si pierdes de vista que el profesor debe abandonar el centro de ese ágora para dejársela a los niños, pues es muy difícil hacerla. Y eso es una gran dificultad porque los maestros nos han educado en tú eres quien tiene la palabra y tú eres el que educa con la palabra. Y aquí se trata de lo contrario, de apartarse de ese centro, abandonar ese centro y permitir que ese centro lo ocupen los niños. Y eso es tremendamente difícil porque es un hábito que hemos adquirido como maestros, ¿no? Pero debemos hacer esto. Para escuchar su voz debemos callar nosotros. gracias. No sé si Josefa o Manuel quieren... Sí, solo agregar que cuando nosotros estamos dentro del área de la filosofía y empezamos a involucrarnos con la filosofía con niños, que en realidad sería, claro, el término más adecuado, tenemos la mala percepción de hacer la filosofía que nosotros conocemos para los más pequeños. ¿Y cómo lo adaptamos? ¿Cómo enseñamos a estos autores, a estos estudiantes que creemos que no van a comprender ciertas cosas? Nosotros podemos hacer filosofía incluso sin nombrar la palabra filosofía. Y de eso se trata. Que efectivamente los chiquillos y las chiquillas, las niñas, los niños, estudiantes, empiezan a generar capacidad crítica con problemáticas sin la necesidad siquiera de nombrar el concepto de filosofía. Entonces es un diálogo permanente, como bien decía el profesor Jordi, donde ellos y ellas son el centro. Y nosotros somos guías, meros guías de este aprendizaje que tiene que ser adquirido por ellas y por ellos. Entonces efectivamente no es porque no es entregar a estudiantes más pequeños y más pequeñas, sino que es la práctica misma de la filosofía que se tiene que hacer con ellas y con ellos porque de ellos tiene que nacer. Muchas gracias. Manuel, no sé si quiere... Y en ese sentido, uno de los vicios que tiene la escuela muchas veces es que el error es penalizado. Y dentro de la filosofía, el error es parte del aprendizaje. Entonces, como también en ese sentido, redescubriendo que en la filosofía con niños, para niños, el error es uno de los ejes donde ellos tienen que ir adquiriendo la confianza de que si piensan y, entre comillas, se equivocan, ese es el pedestal para un aprendizaje. Creo que también es relevante que en los niños a veces se les castiga demasiado. No, se equivocó. Entonces, la filosofía da esta vuelta y sostiene que el error es parte también del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, muchas gracias. Bueno, lamento profundamente no tener más espacio para preguntas, pero no era el tiempo, ¿no es cierto? Hay que dejarlo hasta acá.
Y esperamos, ¿no es cierto?, repetir otra instancia, si todo resulta bien, el primer seminario de muchos que queremos hacer de filosofía para niños, así que muchas gracias en nombre de la universidad, ¿no es cierto?, a los tres ponentes y también a los asistentes, y esperamos volver a encontrarnos. Muchas gracias. Un saludo a todos y todas los que están ahí, desde España. Muchas gracias. Está la profesora Monsalve, no sé si quiere. Francisco, me voy. Ok, profesor. Un saludo muy fuerte, vale, para todos. Me ha encantado estar con vosotros. Muy interesante todo. ¿Vale? Muchas gracias. Igualmente, Chao. profesor. Igualmente, profesor. Igualmente a los dos. Gracias por compartir este rato. Chao. Muchas gracias. Francisco, solo agradecer a quienes estuvieron, ¿verdad?, dándonos todas estas ponencias y todos estos saberes. Agradecemos mucho y tenemos mucho interés desde el departamento de seguir teniendo estos encuentros de tal modo de ir formando también a quienes están estudiando filosofía para que pueda ser aplicado en los futuros trabajos. Así que muchísimas gracias, estuvo muy bonito, muy interesante. Muchas gracias, profesora.